Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros en la edición central de Mañanas Blue. Como se los había anunciado antes del resumen informativo, pues vamos a hablar con los fondos de pensiones, porque frente a lo que nos dijo el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que mañana se va a sancionar la ley, la reforma pensional en la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana, y que desde mañana podrían estar listos para recibir a esos pensionados que les faltan menos de 10 años para pensionarse y que van a tener la opción, como lo dice la ley, de pasarse a Colpensiones. ¿Cómo era la historia? Y Lucas, usted tenga listo el articulito, porque creo que es el 76. Muy bien, artículo 76, oportunidad de traslado se llama. Oportunidad de traslado, usted ya me lo lee. Pero ¿qué pasa? En el régimen anterior, usted podía cambiarse a Colpensiones, pero usted podía cambiarse a Colpensiones si estaba en un régimen privado solo si le faltaban más de 10 años para pensionarse. Una vez a usted le faltaran menos de 10 años para pensionarse, no se podía ir a Colpensiones. Entonces, cuando la gente hacía su análisis, muchas veces le salía, muchas veces no, siempre le salía que era mejor estar en Colpensiones si lograba tener un régimen de aporte importante en los últimos 10 años de trabajo. Hay gente que no le hicieron la doble asesoría o que no se enteró o lo que sea, que no se cambió a Colpensiones y demandó. Hay 60.000 demandas de ese tipo y por eso le preguntábamos al director o al presidente de Colpensiones si a partir de mañana, cuando se promulgue la ley, ya están listos para recibir a esos colombianos que se encuentran en ese espectro. Personas que les faltan menos de 10 años para pensionarse, pero que se quedaron en los fondos privados de pensiones. Porque esa reforma pensional que mañana se sanciona en la Plaza de Nariño por parte del presidente Gustavo Petro, tiene un artículo, que es el número 76, que dice lo siguiente. Las personas que tengan 750 semanas cotizadas para el caso de las mujeres y 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres y que les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen respecto de la normatividad anterior, previa la doble asesoría de que trata la ley 1748 de 2014. Y por eso llamamos al vicepresidente técnico de Asofondos, el señor Daniel Wills. Señor Wills, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Camila, un saludo especial para usted y para todos sus oyentes y gracias a usted por la invitación. Hace algunos minutos hablábamos con el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, y yo le hacía la pregunta sobre esas personas que no se fueron a Colpensiones, se quedaron en los fondos privados y que les quedan menos de 10 años para pensionarse y que los cobija ese artículo, el número 76 de la reforma pensional. Artículo con un parágrafo, Camila, que creo que es importante leerlo. Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. Ese parágrafo es importante, porque yo le preguntaba al doctor Jaime Duzán y le decía, ¿ustedes en Colpensiones están listos para que a partir de mañana la gente se pase? La gente que tiene que les faltan menos de 10 años para pasarse y que se quieren acoger a este artículo de tener los beneficios del régimen de transición que da ese subsidio a las altas pensiones. ¿Ustedes, doctor Wills, también están listos? Sí, Camila, efectivamente todo lo que usted ha dicho es absolutamente correcto. Esta reforma abre esta ventana de oportunidad que quiero, manifestarle a los oyentes. Se abre por 2 años, no es permanente. Entonces, a partir del momento en que se firme la ley y por los 2 años siguientes se abre esta oportunidad para personas que, como usted ya describió, quieran hacer el traslado de fondos privados a Colpensiones o de Colpensiones a fondos privados. Nosotros venimos preparándonos para eso, es un reto operativo, pero pues se han hecho todos los esfuerzos. Ya las 4 administradoras de fondos de pensiones están preparadas para empezar a hacer lo que nos corresponde, que es dar la asesoría a los trabajadores. Es obligatorio asesorarse antes de hacer este traslado y ejecutar el traslado si el trabajador efectivamente decide trasladarse. Estamos listos, hay 2 años para hacerlo y se puede hacer
desde el momento en el que el presidente firme la ley esta semana. Pero, ¿2 años para todo el mundo o 2 años para las personas que les queden menos de 10 años para pensionarse, que les falten menos de 10 años? 2 años para las personas que les falten menos de 10 años, que no podrían ya trasladarse. Digamos, estas son personas que entran en el régimen. Entonces, requisito número 1, cumplir con el régimen de transición. Son 900 semanas para los hombres, 750 semanas para las mujeres. Si usted tiene esas semanas, hoy en día puede trasladarse y se puede, a menos de 10 años, si está a menos de 10 años de la edad de pensión, siempre podrá trasladarse. Si está a menos de 10 años de la edad de pensión, siempre y cuando quede en el régimen de transición. No podrían trasladarse, como usted explicó, las personas que estando en el régimen de transición, digamos que ya están a menos de 10 años de la edad de pensión. Las mujeres que tienen más de 47 años, los hombres que tienen más de 52 años, por más de que tengan las semanas para estar en el régimen de transición, ya no podrían trasladarse. Sin embargo, para ellos que están a menos de 10 años de edad de pensión, se abre esta oportunidad que dura 2 años. Entonces, a su pregunta, los 2 años son para los que están a menos de 10 años de la edad de pensión. Usted se imaginará, doctor Wills, que hay muchas preguntas de los oyentes porque estamos haciendo pedagogía sobre lo que va a pasar con esta reforma pensional que se promulga mañana. Y le voy a hacer una de una oyente que nos escribe al 301-764-4108 y me dice, Camila, ella se llama Claudia, me dice, Camila, yo gano el salario mínimo y estoy en un fondo privado de pensiones. No cumplo con las semanas, pero me faltan menos de 10 años para pensionarme. ¿Qué debo hacer? ¿Inmediatamente me van a trasladar a Colpensiones o yo me quedo en el fondo privado? En ese caso, que es el de muchas personas que se ganan menos de 2 salarios mínimos o menos de 2.5 salarios mínimos, que les correspondería irse todos a Colpensiones, a ella o a ellos los van a trasladar automáticamente. Esa gente así no esté en régimen de transición o esté en régimen de transición. No, entonces eso depende de si está en régimen de transición o no está en régimen de transición. Entonces lo que debe revisar la señora Claudia es si tiene 750 semanas. Para ser muy preciso, si va a tener 750 semanas en julio del año siguiente. Si ella a julio de 2025 tiene más de 750 semanas, no está en el régimen de transición, no le aplica la reforma. Entonces ella sigue aportando en fondo privado por defecto, digamos, ella va a seguir aportando en fondo privado. Eso es porque está en el régimen de transición al tener más de 750 semanas. La segunda cosa es, de pronto la señora Claudia quiere evaluar si quiere pasarse a Colpensiones o no. Ella ya no podría porque está menos de 10 años de la edad de pensión, pero se abre esta ventana de oportunidad. Entonces ella puede pasarse a Colpensiones si así lo decide o quedarse en su fondo privado. En el caso específico de la señora Claudia, que se gana el salario mínimo, su pensión, tanto en el fondo privado como en Colpensiones, va a salir por salario mínimo, se va a pensionar con la misma pensión, pero el requisito de semanas va a ser inferior si se queda en un fondo privado. Entonces, pues, cada caso es diferente, ella puede evaluar eso con los asesores, para eso está la doble asesoría, que es gratuita, pero, digamos, por la información que ella me acaba de mencionar, parece ser lo más recomendable para ella mantenerse en su fondo privado. Si tiene más de 700 semanas, así va a suceder, no tiene que hacer nada más. O sea, uno es régimen de transición, Sebastián, si tiene para el caso de las mujeres 750 semanas a partir de julio del 2025. Sí. Ahí es donde usted tiene que tener muy en cuenta cuántas semanas son las que ha cotizado. Métase a la página de internet de su fondo de pensiones, pregunte cuántas semanas tiene, sí, que a partir de ahí es donde empieza usted a tomar decisiones. Y es que esta transición que usted habla, Camila, pues es para los colombianos, pero también es para los fondos privados. Y por eso quería preguntarle, vicepresidente Wills, para el futuro, para los próximos 5, 10, 15 años, ¿cómo usted avisora el negocio de ustedes? Porque lo que va a suceder es que van a tener que seguir administrando una montaña de ahorro gigantesco, es una responsabilidad enorme que, según los números, lo han venido haciendo bien, pero cada año van a seguir recibiendo menos flujo. Esa situación, ese contexto, ¿cómo promete ser, en su opinión? Mismo ahorro, pero menos flujo para invertir.
Sebastián, eso efectivamente es así. Yo creo que no es un secreto para nadie que una de las motivaciones de esta reforma era fortalecer a Colpensiones en detrimento de los fondos privados, o dicho de una manera, dentro de las responsabilidades que hay que prestarle a los trabajadores en términos de construir su pensión. Colpensiones va a hacer más y los fondos privados van a hacer menos, van a volverse cada vez más pequeños. Esa es una consecuencia de esta reforma. Pues claro que nosotros como fondos privados quisiéramos cada vez ayudar más, prestar más servicios, pero no fue lo que decidió el Congreso, el país y el gobierno. Entonces poco a poco los fondos privados se irán haciendo más pequeños. Y sin embargo, una responsabilidad que tienen los fondos privados, como usted bien dijo, es lo que está en las cuentas de los trabajadores colombianos que hoy están en fondo privado, toca seguir administrándolo hasta el momento en que esa persona llegue a la edad de pensión. Esa es una responsabilidad o una obligación que tienen los fondos privados y pues que tenemos que asumir y con la que tenemos que cumplir. ¿Qué pasa, doctor Wills, en el caso contrario? No alguien que esté en el fondo privado, sino alguien que actualmente está en Colpensiones, pero cotiza más de 2.3 salarios mínimos. Estábamos leyendo aquí un parágrafo que van a tener 6 meses para buscar un fondo privado, si entiendo bien. Es decir, alguien que gane, por ejemplo, 3 salarios mínimos tendría en los próximos 6 meses que buscar un fondo privado para cotizar el resto, que no sean los 2.3 salarios mínimos. Así es, si no está en el régimen de transición, o sea, le aplica la reforma. Si está en el régimen de transición, pues va a seguir aportando a su fondo privado, a Colpensiones, donde esté. Si no está en el régimen de transición, y solo para a riesgo de ser cansón, repito, más de 900 semanas los hombres, más de 700 semanas las mujeres, una parte del aporte va a ir a Colpensiones y otra parte del aporte va a ir a uno de los fondos privados, el que la persona escoja. Entonces, efectivamente, si la persona está en Colpensiones, tendrá que escoger en cuál de los fondos privados quiere estar, y esa es una decisión que deben tomar, y pues que estamos pendientes de la reglamentación del gobierno para saber los detalles, cuándo empiezan a contar esos 6 meses, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, si los oyentes ganan más de 2.3 salarios mínimos, es un poco, eso es algo así como un poco más de 3 millones de pesos que ellos ganen, y están en Colpensiones, una parte de sus aportes, y no tienen las semanas para estar en el régimen de transición, una parte de sus aportes los van a tener que hacer al fondo privado que ellos elijan, y tienen que elegir pues a cuál de los fondos quieren que esos aportes vayan. Doctor Wills, hay una pregunta que me hace otra oyente que me parece importante para aclarar, porque seguramente hay gente que tiene esa misma inquietud, y es: si usted ya se pensionó por un fondo privado o se pensionó por Colpensiones, una vez usted pensionado no hay posibilidad de cambiarse. O sea, ya una vez usted está pensionado no tiene posibilidad de decir, ay, no, me voy para un fondo privado, ay, o me voy para Colpensiones. Cuando usted se pensiona, ya se pensiona con el que esté. Sí, digamos, los que ya están pensionados pues tienen la garantía de que todo lo que están recibiendo hoy sigue igual. Ellos pueden estar tranquilos de que pues su pensión es la que ya están recibiendo, etcétera, etcétera. Se les respetan las reglas de juego. En esta reforma hay muchos detalles que necesitamos que el gobierno aclare, porque efectivamente las personas se pueden pasar a pesar de estar a menos de 10 años de la edad de pensión. No es claro si un pensionado puede cambiarse ya estando pensionado o no. Esa es una cosa que tiene que aclarar el gobierno a través de lo que se llaman los decretos reglamentarios. Hay más de 50 artículos que necesitan que el gobierno saque un decreto reglamentario que explique en detalle lo que pues no queda claro solo con la lectura del artículo de la ley por ser muy general. Entonces yo no puedo responder en este momento la pregunta. Lo que le puedo dar la tranquilidad a los oyentes es que no van a recibir menos de lo que están recibiendo hoy como pensión. Quizás escucharemos al gobierno, puedan cambiarse si así lo decidieran, pero eso no lo responderá el gobierno en los meses que vienen. Otra pregunta recurrente, doctor Wills, es
si yo cotizo más de 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el excedente lo invierto en un fondo privado, ¿a mí quién me va a pagar la pensión al final? ¿Una parte el fondo privado y otra parte Colpensiones, o quién me paga mi pensión? Bueno, el usuario, el trabajador, va a recibir una pensión y se la va a pagar Colpensiones. Esa pensión va a tener dos pedazos. Un pedazo que, digamos que viene de la plata que él cotizó a Colpensiones y se liquida por Colpensiones, y otra parte con la plata que cotizó, ahorró, invirtió en el fondo privado. Esa plata, lo que hizo el fondo privado durante la vida del trabajador fue generar rendimientos, generar rentabilidades financieras para hacer crecer ese capital, pero al momento de la pensión, dice la ley, hay que entregarle esa plata a Colpensiones, y Colpensiones se encarga de sumar los dos pedazos de la pensión y entregarle pues lo que es la pensión integral al trabajador. La pensión se la va a pagar Colpensiones. Y no sabe la cantidad de preguntas que estoy teniendo, doctor Wills, entonces aprovecho para hacérselas, porque yo creo que hay que iniciar ese proceso de pedagogía, que imagino que ustedes también desde el fondo, los fondos privados, igual que el gobierno va a hacer mañana su evento allá en la Plaza de Bolívar y van a hacer una serie de pedagogía, ¿ustedes también la van a hacer? ¿Ustedes también van a tener un proceso de pedagogía desde los fondos privados, o eso ya se va a encargar el gobierno nacional? Claro que sí, nosotros también estamos acercándonos a nuestros afiliados por diferentes canales para explicarles la reforma, explicarles lo que tienen que hacer. Hay muchas cosas de esta reforma que, Camila, durante el proceso expresamos, no compartimos, pero esa decisión de aprobar la reforma pues se tomó, y en este momento nuestra principal prioridad es que nuestros afiliados estén bien informados, estén bien atendidos, etcétera, etcétera. Entonces sí, por supuesto, estamos en el proceso de hacer pedagogía sobre la reforma pensional y de todo lo que implica prepararnos para implementar esta reforma. Y vicepresidente, ¿y mañana van a ir? ¿Usted va a ir mañana? O sea, porque seguramente también van a hacer pedagogía. Acuérdese que eso nos dijo el doctor Dusan, que iba a haber una cantidad de gente asesorando a los... Y por todo el mundo yo entiendo que a Sofondos los invitaron. ¿Ustedes van a estar también allá dando esa asesoría, doctor Wills? Pues sobre el evento de mañana nosotros hemos entendido que es un evento organizado por el gobierno. No estamos invitados, digamos, más allá de la invitación que se le hace al país por los medios de comunicación. Nosotros no hemos recibido, digamos, una llamada o un correo electrónico ni nada. Entonces, pues nosotros entendemos que ese es un espacio para que el gobierno exprese los mensajes que quiere expresar. Nosotros estamos atendiendo a nuestros afiliados, buscándolos, comunicándonos con ellos por otros canales. Perfecto, pero entonces ahora le hago otra consulta, que no sabe la cantidad de preguntas, y esta nos la hace Giovanni también a través de nuestra línea de WhatsApp, y es: las personas a las que les faltan más de 10 años para pensionarse, ese es mi caso, o sea que cojo la pregunta de Giovanni para hacerla para mí también, y es: a las personas que les faltan más de 10 años para pensionarse y que están en un fondo privado de pensiones, pero que están en régimen de transición, todavía están en libertad de cambiarse a Colpensiones, y lo pueden hacer, digamos, a mí me faltarán 15 años para pensionarme, todavía tengo 5 años más para poderme cambiar, y en 5 años cambiarme cuando ya me falten 10 años para poder tener la oportunidad de irme a Colpensiones. Sí, así es, Camila. Si usted tiene las semanas para quedar en el régimen de transición, y ahí quiero aclararle a los oyentes, para estar en el régimen de transición no hay ningún requisito de edad, son solo semanas. Entonces usted ya tiene más de 750 semanas. Son las reglas de hoy. Usted tiene hasta antes de cumplir los 47 años para cambiarse. Entonces lo importante es que no se le pasen los 47. Después de cumplir los 47 ya no se va a poder cambiar. Y los hombres que nos están escuchando, después de cumplir los 52 ya no se van a poder cambiar. Entonces, pues es importante que lo hagan antes de ese límite de edad, que sigue vigente, pues en la medida en que están bajo las reglas de hoy. Doctor Wills, la gente
que quiere consultar de los fondos privados de pensiones, porque yo sé que ustedes pues no hacen el tema de los públicos, eso le corresponde al gobierno nacional y a Colpensiones y a Jaime Duzán, con quien ya hablamos. Pero la gente que quiera asesorarse, que quiera saber a propósito de la sanción del proyecto de ley que se hace mañana en la Plaza de Bolívar, con ustedes porque están en un fondo privado, ¿qué deben hacer? ¿A dónde pueden llamar? ¿Qué hacen? ¿Con quién hablan? ¿Ustedes tienen un sitio en donde van a poder entregarle la información a las personas? Sí, claro que sí. Todos los canales de atención de los fondos de pensiones son Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, están abiertos para los usuarios. En la página de internet de su fondo pueden consultar información, allá encuentran el teléfono de atención al cliente, el correo de atención al cliente, y igualmente en Asofondos, que es el gremio de los fondos de pensiones, tenemos canales de atención. Pueden escribirnos al correo comunicaciones@asofondos.org.co. También tenemos teléfono, todo esto lo encuentran en nuestra página de internet. Entonces todos los canales y por supuesto las oficinas de los fondos de pensiones están disponibles, y los afiliados pues pueden acercarse a la oficina, pueden llamar, pueden consultar la información que está en la página de internet. También se les han enviado información por vía correo electrónico, respondiendo algunas de las preguntas que van surgiendo. Entonces, pues esos son los canales que están dispuestos. Tal vez solo decir, porque a veces las personas no saben en qué fondo están actualmente, eso se puede consultar en el Registro Único de Afiliados, RUAF, R-U-A-F, eso en la página de internet, con el número de cédula encuentran en qué fondo privado o Colpensiones, fondo público, están afiliados, y ahí pueden dirigirse a la página de ese fondo y encontrar los canales de atención que existen. Le transmito otra inquietud, doctor Wills, de los oyentes. ¿Una pareja de esposos puede unificar sus semanas cotizadas para alcanzar una pensión, la llamada pensión familiar, a partir de esta reforma? Sí, así es. Eso ya se puede hacer hoy en día. Es la llamada pensión familiar. Si una pareja de esposos, digamos, el requisito para pensionarse no lo cumple ninguno de ellos dos individualmente, pero si se suman las semanas de cada uno de ellos, les alcanza para una pensión, pueden adquirir lo que se llama la pensión familiar. Eso hoy en día existe, con la reforma se ratifica. Si los dos están en fondo privado, pues van a tener que sumar entre los 2.150 semanas. Si los dos están en Colpensiones, entre los dos van a tener que sumar 1.300 semanas. Actualmente, si están, digamos, esos régimen de transición, esos son los que les aplican las reglas de hoy, y ya con la reforma en adelante, para los que no están en régimen de transición, el requisito de semanas se unifica en 1.300 semanas, entonces los dos cónyuges tienen que sumar 1.300 semanas entre los dos. Y le tengo una última duda, abusando de su tiempo, doctor Wills, y ya sabemos que tendremos que hablar en otras oportunidades, no solo con ustedes, sino con Colpensiones, para seguir haciendo esta pedagogía. Y tiene que ver con el porcentaje máximo para pensión. El porcentaje máximo para pensión en Colpensiones, ¿usted sabe en cuánto va a quedar? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque en este momento, en los fondos, esa distribución o redistribución de los aportes, pues se saca un promedio. En Colpensiones, por ser subsidiadas las pensiones, hoy, en el régimen, antes de que se sancione la ley de mañana, se comienza con un porcentaje mínimo del 65% y máximo del 80%. Pero eso dependiendo de las semanas, mínimo son 1.300 y al menos 1.800 para acceder al 80%. Con la ley que se sanciona mañana, ¿eso cómo va a quedar? Entonces queda igual por cada componente. Entonces en Colpensiones, como usted dijo, hay una fórmula que empieza en 65% y termina en 80% para el que se gana un salario mínimo. Esos porcentajes se reducen si uno gana más de un salario mínimo, pero la fórmula se mantiene por el pedazo que uno aportó a Colpensiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un salario mayor a 2.3 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, los primeros 2.3 de aportes se me van a liquidar con esa fórmula de Colpensiones, que, como usted dijo, tiene unos subsidios implícitos. Y lo del fondo privado,
se sigue calculando, el componente del fondo privado se sigue calculando igual que hoy. ¿Cómo se calcula en el fondo privado? Miro cuánta plata tengo, la divido por aproximadamente el número de meses que vamos a vivir yo y las personas que tengan derecho a mi pensión, y divido la plata por el número de pagos que hay que hacer, y así se calcula la pensión en los fondos privados. Con la reforma, un pedazo de la plata está en fondos privados, la pensión se liquida así; un pedazo de la plata está en Colpensiones, la pensión se liquida con la fórmula, y se suman, y Colpensiones se encarga de entregar la pensión integral que suma esos dos componentes. Pues es el vicepresidente técnico de Asofondos, Daniel Wills. Doctor Wills, mil gracias por atendernos y por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Acá estoy a sus órdenes, Camila, para todas las preguntas que sigan saliendo y todas las veces que haya que responderlas. Son las 12 del día, 41 minutos. Pues a estudiarse ese proyecto, esa reforma. Muy enredado, sí. Es enredado, pero pues tenemos que aprender. Sí. No hay otra alternativa.